Bienvenidos a esta nueva presentación. Estaremos revisando una vez más los avances realizados con Rocket durante las últimas semanas, especialmente lo vinculado a sus nuevas funcionalidades. Al ingresar a Rocket se notará que hemos actualizado el panel principal de bienvenida, en donde ahora figuran distintos reportes asociados a los módulos del sistema. También se pueden encontrar listas generales de los usuarios o contactos registrados en el sistema de información y de los últimos vehículos registrados por medio del sistema, mostrando la fecha de compra del vehículo y su matrícula. El módulo para la gestión de vehículos no experimentó modificaciones. Allí se pueden realizar las correspondientes actividades de registro de nuevos vehículos, modificaciones y eliminaciones de vehículos dados de baja de la flota, tal como mostrábamos en el último video. Tampoco hubo modificaciones en el módulo para la gestión de clientes, en donde se pueden realizar registros de nuevos clientes, modificaciones de clientes existentes y, en caso de requerírselo, eliminaciones de clientes dados de baja. El módulo de reservas sí experimentó avances sustanciales durante las últimas iteraciones. En primer lugar, hemos ampliado los campos disponibles en el listado de reservas para proporcionarle mayor cantidad de información al usuario del sistema. Y se notará que hicimos el alta de una buena cantidad de registros en la base de datos. Además, se ha implementado todo lo necesario para que el registro de nuevas reservas actúe también sobre los registros de contratos, conectando las dos gestiones o módulos. Entonces ahora, un nuevo registro de reservas causará el alta del correspondiente registro de contrato, y el listado de reservas notificará en la columna correspondiente cuando todos los pasos del proceso hayan finalizado exitosamente. Supongamos que deseamos registrar una nueva reserva. Primero seleccionamos el cliente, el número de reserva y su vehículo, también el precio por día, la fecha de retiro tal como figura en la reserva realizada y también la fecha de devolución. Todos estos campos son obligatorios. Al igual que en los demás módulos, el sistema recordará los datos ingresados en caso de que se cierre la ventana modal. Realizamos el registro y ahora corroboremos que ha sido agregado exitosamente, tanto en el módulo de reservas como en el módulo de contratos. Las modificaciones de registros de reserva han sido optimizadas. También podemos optar por eliminar la reserva. Y hemos mejorado la eficiencia y la calidad del reporte a exportar en formato PDF. Ahora vayamos a lo nuevo, el módulo para la gestión de contratos. Este módulo involucra una transacción que en la base de datos está representada por diferentes tablas que interactúan para la realización de los diferentes pasos involucrados en las sentencias SQL de registro, consulta, modificación y eliminación. Esto es, la tabla para los contratos de alquiler, que corresponde al encabezado de la transacción, la tabla para el detalle de la transacción, la tabla asociada al estado del contrato, la tabla de clientes, la de vehículos, la de modelos de vehículos, la tabla de grupos de vehículos, la de combustibles y la tabla de sucursales de la empresa. Todas estas entidades interactúan durante la transacción asociada a la gestión de los contratos de alquiler de vehículos.
En el módulo asociado a contratos, podemos observar un listado con todos los registros presentes en la base de datos hasta el momento. Es un listado complejo que involucra múltiples tablas de la base de datos y, en consecuencia, se ofrece gran cantidad de información para el usuario del sistema. No solo podremos identificar cada uno de los contratos registrados por su número identificador único y las fechas pautadas para el retiro y la devolución, sino también información sobre el cliente, el vehículo, la oficina de retiro del vehículo, la oficina de devolución, tal como fue pautada durante la realización del contrato, un campo destinado a informar el estado actual del contrato, el precio por día pautado, la cantidad de días y el monto total del alquiler. Podemos realizar consultas de manera muy eficiente utilizando el formulario superior, ya sea por el número de contrato, la matrícula, el nombre del cliente, el apellido del cliente, su documento de identidad, el estado del contrato, el precio por día según un límite superior, la cantidad exacta de días según un intervalo definido por la empresa, el monto total del alquiler, y las fechas tanto de retiro como de devolución. Por supuesto, al igual que en los restantes módulos, podemos realizar el registro de un nuevo contrato. Debemos incluir el cliente, el vehículo, las fechas de retiro y devolución, y el precio por día. En el caso de la empresa simulada, los precios por día no pueden ser inferiores a $20, pero estas características son adaptables para cada caso particular. Al agregar un nuevo contrato desde este módulo, el mismo no quedará registrado en el correspondiente listado de reservas. Ahora veamos la modificación de un contrato. Esto nos permite alterar tanto el vehículo como las fechas, el precio por día y el estado del contrato. Por supuesto, la cantidad de días del contrato será calculada de acuerdo a las fechas ingresadas en esta pantalla, y lo mismo ocurrirá con el monto total asociado al contrato. La eliminación de un registro genera la baja del contrato de la base de datos. Sabemos que el uso de esta funcionalidad no es habitual, dado que conviene llevar un registro de todos los contratos efectuados por la empresa, incluso de los cancelados, pero decidimos incluir esta funcionalidad opcional en Rocket, habilitándola bajo solicitud de cada uno de los clientes de nuestro sistema. Ahora podemos imprimir el reporte de contratos de arrendamiento de vehículos según clientes, vehículos, estados del contrato y detalle del contrato, así como también generar su exportación en formato PDF para su posterior impresión. Por último, pero no menos importante, hemos incluido un reporte estadístico asociado a los contratos. Esto es un reporte de frecuencias absolutas de contratos por mes segmentados por estado del contrato. Podemos acceder al mismo haciendo clic sobre el nombre del reporte, la imagen asociada al reporte
o el botón correspondiente. Todos los módulos de Rocket son responsivos, de manera que resultará extremadamente cómodo su uso desde un teléfono inteligente. Como decíamos, el reporte estadístico incluye todos los registros de contratos y los segmenta por mes y por estado del contrato, pero no se han tomado en cuenta todos los estados para la realización del gráfico que se observa en pantalla. Los estados de relevancia en el marco de este reporte son los contratos firmados, los cancelados y los finalizados, especialmente los cancelados y los finalizados. Y también hemos incluido la cantidad total de contratos por mes, que incluye además a los contratos en preparación, los contratos activos y los contratos renovados. El gráfico es dinámico, de manera que podemos observar información de cada uno de los intervalos haciendo uso del mouse. También podemos resaltar cualquiera de las series de datos anulando las demás. Veamos el total de contratos por mes, el total de contratos cancelados, el total de contratos finalizados y el total de contratos firmados por mes. Esta última serie debería mostrar un total de 0 registros para todos los meses excepto el último, dado que el estado de los contratos ha pasado necesariamente de firmado a cancelado o finalizado. Un valor que indique lo contrario, como se puede observar en enero de 2024, señala un error en la resolución del estado de algún contrato. Ahora veamos algunas características del gráfico. Podemos verlo en pantalla completa. También podemos exportarlo en formato PDF. Podemos tomar capturas de pantalla del gráfico, pero además el usuario del sistema puede exportar los datos del gráfico en formato CSV y en formato XLS. También podemos ver la tabla de datos asociada al gráfico. Hemos incluido un segundo gráfico en el reporte estadístico, un gráfico circular de radio variable para los meses comparados por cantidad total de contratos y por cantidad de contratos finalizados. Este segundo gráfico estadístico descriptivo también es dinámico y al igual que el anterior se actualiza en tiempo real a medida que agregamos o quitamos registros de contratos desde el módulo correspondiente. Los gráficos circulares de radio variable son utilizados para visualizar una segunda dimensión en un gráfico de pastel. En este gráfico, los meses con mayor cantidad de contratos en estado finalizado sobresalen hacia el observador. Por ejemplo, el mes de marzo tiene la mayor cantidad de contratos finalizados, mientras que el ancho de cada porción corresponde a la cantidad total de contratos en el mes. Así vemos que diciembre agrupó mayor cantidad total de contratos que abril, mientras que abril muestra una mayor cantidad de contratos finalizados. Al igual que en el gráfico de series lineales, podemos ver el gráfico en pantalla completa. También podemos exportarlo en formato PDF para su impresión. Podemos tomar capturas o exportar en formato CSV y XLS. Y por último, podemos analizar su correspondiente tabla de datos.
Por debajo del gráfico circular de radio variable encontramos algunas medidas estadísticas descriptivas de posición y de dispersión para las cantidades totales de contratos. A un lado de cada campo encontramos descripciones del significado de cada medida descriptiva, lo que permitirá una mejor comprensión para los usuarios menos acostumbrados a esta clase de indicadores. Por ejemplo, una medida aritmética de 10,41 nos indica que existe un promedio de entre 10 y 11 contratos aproximadamente realizados por cada mes en la empresa, independientemente del estado de cada uno de estos contratos. Y un Q1 o primer cuartil de 4,5 significa que si organizamos en orden creciente los data points correspondientes a la cantidad total de contratos por mes, entonces el 25% de estos puntos de datos caen por debajo de los 4,5 contratos por mes. Del mismo modo, para ejemplificar, un Q3 de 15,5 nos está señalando que el 75% de nuestros datos para la cantidad total de contratos por mes se encuentran por debajo de 15,5. Es decir, que en el 75% de los casos existen menos de 15,5 contratos por mes. Los meses de enero, febrero, marzo y diciembre están tironeando de nuestro Q3 por encima de 15,5, mientras que los restantes meses, el 75%, están tironeando de nuestro Q3 por debajo de 15,5. Podemos realizar el mismo tipo de análisis a partir de las demás medidas estadísticas descriptivas. Por último, pero no menos importante, se incluye la tabla de datos que contiene todos los puntos de datos a partir de los cuales se generan los gráficos en la parte superior de la página. Esto nos permite un análisis más detenido del desempeño anual de la empresa en relación con la cantidad de contratos de alquiler realizados. Podemos observar, por ejemplo, que la empresa realizó 125 contratos durante el año 2024, de los cuales 8 permanecen en estado firmado, 23 fueron cancelados y 91 finalizaron exitosamente. Esperamos que esta presentación de Rocket les haya resultado informativa. A continuación, estaremos implementando el módulo correspondiente a la gestión de las entregas de vehículos a clientes, con sus correspondientes listados y reportes, para luego continuar avanzando sobre la gestión de devoluciones de vehículos a la empresa. Nuestro objetivo es que Rocket sea la solución perfecta para empresas que buscan modernizar, optimizar y automatizar sus actividades comerciales de alquiler de vehículos. Hasta pronto.